hoy. Es decir, tenía una versión de la guerra que no se ajusta a la realidad, pero siempre me había interesado la cuestión Malvinas, creo que como a todo argentino, ¿no? Me había interesado la gesta y por redes sociales o mirando videos en internet, me encuentro o me entero de grandes hazañas de nuestros soldados, de nuestros pilotos, y me encuentro con una realidad muy distinta a la que uno había aprendido, ¿no? Y eso me llevó a investigar, me llevó a formarme, me llevó a conseguir una bibliografía, sobre la cuestión. Y es bueno lo que me trajo acá, ¿no? Un esfuerzo por desarmar esa desmalvinización, contribuir al desarme de esa desmalvinización. Aclaro que no soy historiador, ¿sí? En cierta forma estoy un poquito usurpando este lugar, soy un aficionado a esto, ¿sí? Y esta reunión se la vamos a dedicar a los eventos del 2 de abril de 1982, que llevaron a la recuperación de nuestras islas en lo que hoy llamamos, que ya conocemos como Operación Rosario. Vamos a ver si puedo compartir pantalla. A ver, ¿se ve bien? Sí, sí. Perfecto, bueno. Perfecto. Vale, Perfecto, perfecto, y genial, genial. Amor y Vale, Batista. exacto, exacto. Vale la pena aclarar también que no soy militar, no tengo formación castrense, ¿sí? Así que por respeto a ustedes, por respeto a nuestros veteranos, voy a evitar hacer apreciaciones tácticas o estratégicas sobre la operación, porque estaría hablando sin saber, ¿no? La cuestión Malvinas atrae muchos comentarios de gente que habla sin investigar un poco o que directamente con fines inconfesables difunde mentiras. Hoy a esto que es esta desinformación sistemática sobre la gesta es lo que llamamos la desmalvinización. Ya tiene un término que casi diría que es un término académico, que cada vez se estudia más. Y yo no quiero sumar una voz más a esa confusión. Y de vuelta, por el respeto que nos merecen nuestros veteranos, voy a acotar las fuentes para esta presentación, para este relato, a algunos protagonistas de la operación, ¿sí? Como el relato del contraalmirante Busser o el entonces teniente coronel Mohamed Ali Zeineldin, quienes ya no están con nosotros, así que también es una forma de traerlos a la vida y recuperar su memoria, ¿no? O el relato del capitán de navío Hugo Santillán, otras fuentes ineludibles como el informe Rattenbach, que está disponible online, o el equivalente británico que es el informe Franks, ¿sí? El informe de los ingleses, que aquí lo tienen y después lo puedo compartir en PDF, donde van a encontrar muchas cuestiones que aquí no se difunden y que son muy importantes para entender por qué el 2 de abril, qué ocurrió el 2 de abril, ¿no? De todas formas, también uno por experiencia, ¿no? Por mi profesión de abogado, uno sabe que no se puede tomar estos documentos como si fuera la verdad revelada, ¿no? Son documentos que no tienen toda la información, ¿sí? Son fuentes importantes que uno tiene que evaluar y contrastar en conjunto y a partir de ahí ir sacando conclusiones. Así que a mí me llena de humildad poder tomar la palabra para evocar a través de estos protagonistas, a través de estos documentos, este hecho glorioso que fue la Operación Rosario. Los antecedentes de la Operación Rosario pueden remontarse hasta, si ustedes quieren, hasta 1492 o la Guerra Anglo-Española, ¿no? Porque nuestra enemistad con el Reino Unido es una enemistad heredada de España. No es que tenemos un problema nosotros, Argentina tiene un problema con el Reino Unido, no. Es con toda esta gran nación Hispanoamérica el problema. No estamos ante un hecho aislado tampoco. Hispanoamérica, no solo en nuestro territorio, sufrió numerosas agresiones por parte del Reino Unido. Por eso, antes de comenzar, quería recordar un poco la importancia de ubicar este conflicto en su contexto histórico, más allá de las causas inmediatas de este conflicto en particular.
También muchas mentiras se dijeron sobre los motivos de la recuperación de nuestras islas. Yo sé que a ustedes no les tengo que explicar esto, pero vale la pena recordarlo, ¿no? Esas falsedades que no solamente buscan deslegitimar la gesta, sino también aislarla de su contexto histórico y representarla como si fuera un episodio más de una represión ilegal del proceso. Habrán escuchado, ¿no?, que se dijo que la guerra fue la aventura de un general borracho o que fue un manotazo de ahogado de la dictadura para mantenerse en el poder. Sin embargo, cuando uno va a las fuentes, cuando uno va a las mejores fuentes, las de mejor calidad, dicen otra cosa. Entonces, eh, estudiemos a ver qué pasó, por qué ocurrió la Operación Rosario, qué pasó en la Operación Rosario. Para quienes no lo saben, a partir de la resolución 2065 sancionada por la Asamblea General de la ONU en 1965, Argentina y Reino Unido habían mantenido muchísimas negociaciones sobre Malvinas. Em, Durante cierto tiempo pareció que estábamos a punto de llegar a un acuerdo. Incluso se hablaba del traspaso de la soberanía, ¿sí? El detalle sobre estas negociaciones, si quieren consultarlas, es muy claro, lo pueden ver en el informe Rattenbach, en las primeras páginas, no hay que bucear mucho. Pero siempre ocurría que a último momento el Reino Unido obstaculizaba el avance de las gestiones, buscaba algún pretexto para oponer como obstáculo. Había sectores influyentes en el Parlamento inglés que incluso proponían directamente congelar las negociaciones por 10 años. O se proponía un arrendamiento, un retroarrendamiento por 100 años, ¿no? Algo que tampoco era aceptable y siempre supeditado a lo que opinaran los isleños, ¿no? La realidad es que esas conversaciones no eran más que una pantalla británica en la que se simulaba debatir la cuestión, pero en realidad no se avanzaba en nada, puesto que el Reino Unido no estaba dispuesto a negociar la soberanía, y esto queda muy claro, ¿sí? Llegó un momento en el que las autoridades argentinas se convencieron de que el Reino Unido no iba a negociar la soberanía de Malvinas, lo cual fue luego confirmado por un documento británico conocido como el Informe Franks, que es lo que les acabo de mostrar, donde se ve claramente el nulo o escaso interés británico en abordar la cuestión de fondo, apelando a distintos pretextos. Vean, y ya les marco, los párrafos son el párrafo a partir del 82 al 100. Pueden ir a leerlos, yo después se los puedo pasar en PDF. Ahí está clarísimo que no les interesaba debatir la cuestión de la soberanía. Así que este fue el panorama con el que se encontró otra de las fuentes que yo consulté, que es el libro de José Enrique García Enciso, Malvinas, 5 días decisivos, que escribió junto con Benito Rótolo, que es muy importante porque este hombre estuvo muy cerca de la cocina, de la toma de decisión, ¿sí? Y este fue el panorama entonces que se encontró eh, García Enciso cuando comenzó a cumplir funciones dentro de la Casa Rosada en 1981, en diciembre, creo que en diciembre de 1981, para analizar, a él habían encargado de estudiar la cuestión Malvinas, ¿sí? Pero desde la perspectiva británica. Para esa época, el gobierno no descartaba que en 1983, al cumplirse los 150 años de la ocupación británica, el Reino Unido pudiera hacer algún anuncio vinculado a lo que se llamaba la postura Edén. ¿Qué es la postura Edén? Se sostenía que la ocupación pacífica e ininterrumpida del territorio durante un periodo prolongado generaba la prescripción de cualquier reclamo. Era algo así como lo que en derecho civil llamamos, que ustedes deben conocer, la usucapión. Bueno, era una postura parecida. Y esto permitiría dar mayor papel al Consejo de las Islas, que promovía su autodeterminación. Entonces se temía, ¿sí? Las autoridades argentinas temían que al cumplirse esos 150 años de posesión del Reino Unido, se reconociera a los isleños quizás como ciudadanos con plenos derechos, ¿no? Los documentos británicos muestran que que los ingleses
tenían bien claro que no tenían ningún título jurídico válido sobre las islas, ¿sí? Hay muchos documentos donde ellos reconocen que no tienen ningún derecho sobre las islas más que la fuerza. Y frente a este estancamiento de las negociaciones, la Argentina comienza a hacer un reclamo más enérgico, ¿sí? La idea era hacer un reclamo mucho más fuerte y contundente antes del 3 de enero, es decir, antes de que se cumplan esos 150 años de ocupación. Esto es lo que García Enciso en su libro llama el Plan A. No existe, no hay una denominación oficial, pero esto es lo que él denomina el Plan A. Pero ocurrió algo, ¿sí? García Enciso cuenta que para diciembre del 81, Anaya le había planteado a Galtieri la necesidad de un plan B, de lo que García Enciso llama un plan B, para forzar, en cierta forma, la negociación, romper esa inercia de los británicos y sentarlos a la mesa de negociación. La idea era repetir algo parecido a lo ocurrido con Chile, ¿no? Que solo se sentó a negociar frente al riesgo de un conflicto bélico, ¿no? Pero no era más que un plan, ¿sí? No estaba en el horizonte siquiera, ¿sí? En enero del 82 la Junta designa una comisión de trabajo para analizar las previsiones del empleo del poder militar para el caso de Malvinas. Pero de vuelta, su objetivo era solo estudiar la cuestión. En el informe Rattenbach se lee que para la segunda quincena de febrero, Galtieri le había puesto en conocimiento al canciller Costa Méndez que se estaba analizando la posibilidad de una ocupación militar. Pero incluso Costa Méndez consideraba que era un mero estudio, no había fecha fijada siquiera, ¿sí? El foco estaba puesto en el plan A, es decir, en la postura enérgica que se plantearía Argentina en la reunión con los británicos en febrero del 82. Fíjense que estamos muy sobre la fecha del 2 de abril. La reunión se realizó, Argentina hizo su reclamo, pero nada cambió en la postura británica. Crecía entonces el temor de lo que podría ocurrir si se dejaba transcurrir el tiempo. Pero de vuelta, no estamos ante ningún plan concreto, ¿sí? No hay ninguna decisión tomada todavía sobre la cuestión. Frente a ello, hacia marzo del 82 comienzan a redactarse documentos donde se indica que en la medida en que no existiese ningún progreso, se debía hacer, aunque más no sea un gesto simbólico en las islas, como podría ser un desembarco con una permanencia mínima de un gobernador argentino y de fuerzas policiales, con el fin de que el Reino Unido se sentara realmente a negociar, ¿sí? Esto que estaban evadiendo, eludiendo. Son varios documentos que ustedes pueden ver de vuelta en el informe Rattenbach en el anexo 3. Ya para el 20 de marzo, Galtieri le hace saber al embajador argentino ante la ONU la decisión de ocupar las islas porque no había otra salida. Pero de vuelta, estamos hablando de un plan que no tiene nada concreto todavía. Según García Enciso, el plan se debía ejecutar, si no había cambios, no antes, se debía ejecutar para julio del 82. Y la elección de este mes de julio no es antojadiza. Argentina, seguro ya lo saben, pero lo comento igualmente, Argentina había comprado a Francia una docena de aviones Super Etendard con ¿Le sus dijiste misiles algo, Cuco, Exocet. a estas? ¿Perdón? Argentina había comprado, decía, una docena de aviones Super Etendard con sus misiles Exocet, ¿no? Francia, por algún motivo, ¿sí? Eso es para charlarlo en otra oportunidad, no podía entregarlos todos juntos porque parece ser que tenía otro comprador o algo así. Así que le pidió permiso a Argentina para entregarlos por tandas, ¿no? Es una tanda que se iba a terminar de completar para mayo del 82. Argentina accedió porque no había apuro, ¿sí? No había nada concreto, ninguna decisión concreta tomada de recuperar las islas todavía por medio militar. Para esa fecha, para julio, ¿sí? La clase 63 de conscripto ya habría tenido algo más de adiestramiento. Según García Enciso, también se tuvo en cuenta el plan del Reino Unido para reducir su flota de superficie en favor de la flota submarina y las dificultades internas que estaba teniendo el gobierno de la señora Thatcher.
Además está, por supuesto, el factor, que es lo que nos preocupa muchas veces, el factor climático, que iría mejorando. De hecho, hay muchas otras fuentes que dicen que no era julio la fecha, sino que estaba previsto, pensado, charlado para septiembre, lo cual parece incluso más razonable, ¿no? Para terminar esta cuestión, durante una clase justamente en la diplomatura, le pude preguntar a García Enciso cuánto había de cierto en esta idea según la cual se decidió recuperar las islas para ganar popularidad. Y me dijo varias cosas interesantes. En primer lugar, me negó aquel cuento de que Galtieri haya tomado la decisión en una borrachera. Galtieri, me decía, no toma más cualquier persona, no tenía el vicio del alcohol. Y no solamente nunca lo vio en ese estado, sino que me explicó que el plan para recuperar las islas, y esto también lo escuché de otras fuentes, era de Anaya, ¿sí? Era Anaya el que impulsaba este plan. Era la Armada la que estaba detrás de este plan. Y que al contrario a lo que se suele decir, Galtier era más bien reticente a esta cuestión, ¿sí? Además, me negó la necesidad de crear tal golpe de efecto. Y recordemos que para ese momento ya había planes para el regreso de la democracia, ya había reuniones, ya se estaba charlando, ¿sí? Además, el desencadenante de la recuperación no, no estuvo sujeto a la voluntad de nadie en las juntas. Ya vamos a ver que el desencadenante es totalmente ajeno a la voluntad de las autoridades argentinas. La cuestión venía estudiándose, al menos desde 1981, con miras al año 83, a raíz de la intransigencia británica y por la preocupación del posible efecto jurídico que nuestro enemigo podía atribuirle a esos 150 años de posesión pacífica entre comillas, ¿no? E ininterrumpida. Esta fuente, muy cercana a los decisores, pareciera descartar la idea de que fue un capricho o una aventura. Podría criticarse, por supuesto, que la decisión la haya tomado un gobierno de facto o la pésima apreciación de la posible respuesta del Reino Unido o la omisión de la advertencia de Estados Unidos, pero eso es muy distinto a rebajar el ejercicio de nuestra soberanía al efecto del whisky o querer ensuciar la gesta diciendo que fue el manotazo de ahogado de una dictadura que estaba de salida. Muy distinto, es un tema aparte, muy distinto a lo que ocurrió después de la recuperación, ¿sí? Pero eso es otro tema que por supuesto no podemos tratar hoy. El desencadenante. Hasta ahora tenemos que que a fines del 81 la Junta estaba estudiando con preocupación la cuestión Malvinas. Los esfuerzos diplomáticos no habían dado resultados, no habían dado frutos, y comenzaba a cobrar fuerza el plan para forzar al Reino Unido a sentarse a negociar mediante el desembarco en las islas para julio, y ya les digo, otras fuentes dicen septiembre. Sin embargo, el hecho que nos convoca ocurrió el 2 de abril. ¿Qué pasó entonces? Y acá es donde entra en escena alguien que seguramente conocen, que es Constantino Davidov. Davidov era un empresario chatarrero que había obtenido un permiso para desmontar una instalación ballenera ubicada en las Georgias y tenía todos los permisos, tenía todos los papeles, todo en regla para llevar adelante esa tarea. El transporte de sus obreros lo iba a hacer en el buque de la Armada, el Ara Bahía Buen Suceso. Pero en las Islas Malvinas, las autoridades británicas ya estaban muy preocupadas por las tareas de Davidoff, a punto tal que simularon un cóctel el 10 de marzo del 82 para sacar la información al capitán de fragata Adolfo Gafoglio, que tenía un cargo que lo obligaba a ir y venir seguido a las islas. El propio gobernador Hunt le preguntó al capitán Gafoglio en este cóctel simulado dónde estaba Davidoff. Y según Gafoglio, Hunt le informó que ya había dado la orden para detener a Davidoff. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué lo iba a detener si ni había llegado? ¿Qué delito tan grave, qué infracción tan grave podría haber cometido como para detenerlo? Parecía que Hunt ya tenía todo pensado y estaba preocupado por cumplir su rol. Al llegar al lugar, algunos operarios de Davidoff, por alguna razón, hicieron flamear una banderita argentina y cazaron unos renos con un rifle de calibre 22, lo cual ya en sí me parece una proeza cazar
reinos con calibre 22. Pero bueno, hay quienes dicen que cuando llegaron la banderita ya estaba y que es mentira lo del uso del arma. Pero bueno, eso es para otro encuentro. Este hecho fue denunciado por el personal británico el 19 de marzo. Dicen que eran científicos de la British Antarctic Survey, pero toda la actividad británica de esos días es muy sospechosa. Incluso García Enciso cuenta que Gafoglio le dijo que ese era personal enviado directamente por Hunt. Y aunque fuera cierto, es tan burdo el hecho que no puede tomarse en serio y mucho menos podía desatar un movimiento de tropas. Fíjense, sin embargo, el gobernador usurpador aprovechó esto como pretexto para armar un escándalo desproporcionado. Ordenó al Bahía Buen Suceso que se retirase del lugar y envió al HM Endurance, un buque patrulla, con una dotación de Royal Marines a ejecutar esa orden. La cuestión, por supuesto, generó un conflicto diplomático. Y acá es donde hay que hacer un paréntesis muy importante. Hay varios autores que afirman, y no sin fundamento, que el incidente fue buscado para desencadenar el conflicto. A Davidov lo estaban esperando, ya con intenciones de generar un incidente. La flota británica zarpó al poquito tiempo, como si ya hubiera estado alistada, ¿sí? Esto a su vez se vincula con otros testimonios que indican que Argentina fue llevada a creer que Estados Unidos no iba a intervenir, ¿sí? Siempre nos llama la atención cómo no se les ocurrió que Estados Unidos se iba a poner del lado británico. Bueno, hay testimonios que dicen que las autoridades argentinas fueron llevadas a creer esto, ¿sí? Y hay otro dato importante. El expresidente Frondizi dijo en reiteradas oportunidades que antes de la guerra de Malvinas, un general estadounidense que él conocía le había dicho que las Islas Malvinas tenían una gran importancia estratégica para ellos, que Argentina no era un país confiable, ¿sí? Y que por eso se iba a generar un conflicto entre el Reino Unido y Argentina, en la cual los Estados Unidos intervendría en favor de los ingleses. El objetivo era poner fin a la cuestión de la soberanía de una vez por todas y poder instalar allí una base militar de la OTAN, cosa que es lo que efectivamente sucedió. Y por supuesto, Frondizi intentó comunicar esto al general Galtieri, pero le dijeron que no se preocupe, que ya estaba todo arreglado, ¿no? Lo cual también hace de vuelta sospechar que alguien había engañado a la Junta, les había hecho creer que Estados Unidos por lo menos no iba a intervenir. La convergencia de estos dos engaños habría marcado y allanado el camino hacia el conflicto. Cuando a estos países les interesa un conflicto, ya sabemos cómo operan, lo provocan de esta manera, ¿sí? Así se vio en la guerra hispano-estadounidense, en la guerra de Vietnam y más recientemente en la guerra en Ucrania. Ahora bien, yo quiero acotar la charla a lo concreto, ¿sí? Toda esta otra trama y sus motivos la dejaremos quizás para otro momento, pero no quería dejar de hacer este paréntesis para remarcar que debemos ser prudentes cuando opinamos, porque hay mucho que quizás no sabemos y hay mucho que quizás todavía debamos investigar para entender en serio qué pasó y cómo se desató el conflicto. El incidente termina de desencadenar la operación cuando llega la noticia de que dos submarinos nucleares habían zarpado de Gibraltar hacia el Atlántico Sur. Ante la posibilidad de que los ingleses refuercen las islas, había que adelantar el desembarco. La recuperación debía comenzar inmediatamente. Era ahora o nunca. Si los británicos reforzaban las islas, sería imposible recuperarlas militarmente después. Y todo parecía indicar entonces que la trampa había funcionado. Se ordena zarpar el 28 de marzo. El 31 de marzo del 82, el Reino Unido denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU una inminente invasión argentina en las islas. Fíjense cómo ya tenían toda la información. El 1 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, se comunica telefónicamente con Galtieri y le dice textualmente, esto lo pueden leer en el informe Rattenbach: he sido informado que Argentina invadirá mañana las Islas Malvinas. Y más tarde agrega: si hay fuerza, Gran Bretaña responderá con la fuerza. El mismo día, el general Hay
le hizo saber al embajador argentino en Washington que estaba al tanto y le advirtió que si se desataba la guerra, Estados Unidos debería apoyar al Reino Unido. Hoy sabemos, por supuesto, que para esa fecha Estados Unidos contaba con satélites con la capacidad de seguir el movimiento de la flota argentina y lo más probable es que ya para el 31 hayan compartido inteligencia con los británicos, avisándoles del desarrollo de la operación. Para colmo, hubo una, a mi juicio, absurda acción psicológica interna que prácticamente les adelantó la operación a los ingleses y puso en riesgo la sorpresa y los puso en alerta. Pero más allá de este hecho, lo cierto es que los británicos venían previendo una posible acción militar argentina desde mediados del 81. Los planes de contingencia elaborados ese año preveían el envío de una fuerza disuasoria para el año 82 y en caso de una ocupación militar argentina contemplaba ya el envío de una fuerza de tarea conjunta para su recuperación de manera idéntica a la que efectivamente ejecutaron. Y recuerden, zarparon 120 buques en poquitos días, en menos de una semana, ¿sí? Es evidente que estaba todo ya listo y preparado para la acción. Esto implica, por supuesto, que la inteligencia británica debía haber estado activamente trabajando sobre la actividad argentina. Ellos tenían en claro que de nuestro lado ya se había acabado la paciencia. La Armada Real podía sufrir un duro golpe interno si se daba de baja su flota de superficie. Así que sin dudas también tenían motivos para demostrar su importancia. Pasamos entonces a la operación. Mientras tanto, ¿qué pasaba con la operación? Y volvamos un poquito más para atrás. Por falta de tiempo no podemos hablar de todo el planeamiento de la operación, también lo pueden ver en el informe Rattenbach, pero sabemos que ya desde enero del 82 se habían dado órdenes para iniciar el planeamiento de un eventual empleo de las Fuerzas Armadas frente a la mala evolución de los negocios diplomáticos. Pero tenemos en cuenta que las Fuerzas Armadas constantemente elaboran planes de acción frente a distintas hipótesis en conflicto, ¿sí? Esto es normal. Casi nadie creía que podía llegar a concretarse, ¿sí? Es normal que se evalúen planes de acción. Nadie lo tenía muy en cuenta. Esto lo repiten todas las fuentes. Todos coinciden en decir, sí, sabíamos que había un plan, pero era algo que no tenía ni fecha. La operación debía realizarse bajo tres condiciones, ¿sí? Debía ser incruenta respecto de la población y en lo posible respecto de la tropa británica. Debía ser ejecutada por sorpresa y con una duración breve. En el libro de Busser se cuenta que el requisito de ser incruenta se debía al hecho de que la población isleña se encontraba en territorio argentino y debía ser protegida para evitar que la propaganda británica profundice en la mala imagen de la Argentina en materia de derechos humanos. A mí este fundamento no es el que más me convence, por varias razones. Por un lado, el proceso justamente no se había caracterizado por ser muy humanitario. Y por el otro, siempre se debe evitar un ataque sobre la población civil en este y en cualquier conflicto. Para mí el dato relevante es que también se haya buscado evitar la baja en la tropa enemiga. Yo creo que para entender este requisito, debemos recordar que el desembarco buscaba generar un efecto diplomático y forzar al Reino Unido a negociar la soberanía. Otros dicen incluso que lo que se buscaba era ganar tiempo para poder negociar. Entonces, causarle bajas al enemigo hubiera frustrado cualquier objetivo diplomático, ya que cerraría las puertas a una solución pacífica. Este para mí es el verdadero fundamento de este requisito de que sea incruenta. Además, la operación debía ser ejecutada por sorpresa para disminuir las posibilidades de preparación o posibilidades de oposición y así también de paso reducir las posibles bajas. También se buscaba una corta duración que tenía por fin evitar la aparición de otros factores que alteren los objetivos. Además de estos objetivos, también se impuso el de evitar la destrucción física de la localidad. Perdón. De esta forma, según Busser, la misión de la fuerza de desembarco quedó fijada en desalojar a las autoridades
y fuerzas británicas de las Islas Malvinas a fin de restituir a estas islas a la soberanía nacional. Para poder lograr estos objetivos, era importante lograr, y esto presten atención, era importante lograr que la guarnición de Royal Marines no entre en la localidad, pero tampoco se podía permitir que esta dotación de Royal Marines escape hacia el interior de las islas. Había que encerrarlos y capturarlos, pero sin combatir, lo cual se imagina que era sumamente difícil. Para esto era necesario lograr una superioridad abrumadora que no deje otra opción razonable más que la rendición. El aeropuerto también era un objetivo importante, ya que iba a ser necesario para poder operarlo. Y su captura, la captura del aeropuerto, en principio en los planes estaba a cargo de la Fuerza Aérea. A partir del incidente de Davidov se acelera el planeamiento y entonces ya se busca, se desata lo que hoy conocemos como Operación Rosario para capturar Puerto Stanley, lo que nosotros conocemos como Puerto Argentino. El comando que llevaba a cabo la misión estaba dividido en tres partes. Esto no le presté mucha atención, pero es bueno recordarlo. Un comando de teatro de operaciones de Malvinas bajo las órdenes del general García, del cual dependían las fuerzas de tarea anfibia, las fuerzas de ejército que permanecerían bajo las órdenes del general Daer, la fuerza aérea que iba a estar a cargo de la captura y operación del aeropuerto, una fuerza de tarea anfibia bajo el mando del almirante Alara, que estaba integrada por la fuerza de transporte, la fuerza de cobertura y la fuerza de desembarco, que era la responsable de lograr la captura de la guarnición militar y de las autoridades británicas y de los objetivos materiales de Puerto Stanley. De esto último es de lo que nos vamos a ocupar hoy, de la fuerza de desembarco. A raíz del incidente de Davidoff, dijimos el 24 de marzo, el almirante Lombardo ordena acelerar el planeamiento para estar listos para zarpar en las próximas 48 o 72 horas. Es decir, que la operación no solo se estaba adelantando muchísimo en el tiempo, sino que además contaban con además 3 días para iniciarla. Debían llegar a Puerto Stanley el 1 de abril. El 28 de marzo se concretó el embarco de la fuerza de desembarco en los buques que la trasladarían al sur. Entre esa fecha y el 31 de marzo, los buques se desplazaron con rumbo sur, pero ya a partir del 31 fijaron rumbo hacia Puerto Stanley. Ya que estoy a cargo de esta charla, quiero detenerme en la participación del Regimiento de Infantería número 25, de gloriosa actuación en la gesta al mando del entonces Teniente Coronel Mohamed Ali Zaineldin, porque es una historia que me resulta a mí tan rica como desconocida es para el público en general. Estoy seguro que ustedes están al tanto de todo esto, pero como esto va a quedar grabado, quería hacer este paréntesis también, ¿no? Ustedes saben, Zaineldin era el mejor ejemplo de soldado argentino, sobresalía en todo. Fue uno de los primeros instructores de la especialidad de comando, es decir, que él instruía a la élite del ejército. Además tenía un elevadísimo sentimiento religioso y patriótico, lo que se veía reflejado en el lema de los comandos: Dios, patria o muerte. Desde chico tenía muy presente la cuestión de Malvinas, pero a mí el relato me lleva al año 1975. En una reunión, ese año, en una reunión con varios jefes, el entonces coronel García, director de la Escuela de Infantería, hizo una referencia a la situación política, ¿no? Y frente a eso, el entonces mayor Zaineldin manifestó su oposición a lo que consideraba que sería un nuevo golpe de Estado porque sabía bien que iba a tener graves consecuencias para las Fuerzas Armadas. Fue el único oficial que se opuso al golpe. Contrario a muchas mentiras que se han dicho de él, nunca fue un militar golpista. Parece ser, por supuesto, que a sus superiores no les causó, disculpen, no les causó ninguna gracia y lo sancionaron. Además, lo mandaron a hacerse cargo del Regimiento 25, que no es, digamos, un lugar muy atractivo, un destino muy atractivo. Está a 143 kilómetros de Comodoro Rivadavia, tierra adentro, ¿sí? Pese a ello, se tomó muy en serio este nuevo cargo al frente del regimiento y lo puso en muy buenas condiciones materiales
espirituales y de adiestramiento. Al hacerse cargo del regimiento tuvo palabras premonitorias cuando expresó: ruego a la Santa Virgen del Rosario, generala de los ejércitos, que me conceda la oportunidad de contribuir para darle una página de gloria a este regimiento. Y díganme si no son palabras premonitorias, ¿no? En diciembre del 81, Zaineldin recibe la noticia de que el ahora general de división García y comandante del quinto cuerpo de ejército iba a recorrer la zona, comenzando por el 25. Zaineldin se imaginó lo peor, como cualquiera de nosotros. Él creía que venían a seguir castigándolo o hostigándolo por aquella actitud que había tenido. Todo lo contrario. Por la excelente preparación de la guarnición, el general García le informó que se había seleccionado el Regimiento 25 para la recuperación de Malvinas. La participación del ejército en la operación era idea de Busser, ya que consideraba que por su historia, el ejército no podía estar ausente de la recuperación de Malvinas. El adelantamiento de la operación provocó que muchos de los conscriptos que participaron en la guerra no hayan tenido o no hayan contado con suficiente instrucción, o la instrucción que uno desearía para tremendo evento, ¿no? Muchos contaban con apenas 2 meses de servicio militar. En el Regimiento 25, en cambio, el adiestramiento era muy bueno. Zeneldin incluso había dispuesto que el heroico teniente Esteves, que tenía aprobado el curso de comandos, impartiera un adiestramiento especial a un grupo de soldados a quienes se reconoció con una boina verde. Prescindieron además de reincorporar a la clase 62 justamente para evitar sospechas. Y aunque la operación se había adelantado a causa del incidente de Davidov, Zenelin ya tenía lista una compañía, la C, conformada por lo mejorcito del regimiento, para representar al ejército en la recuperación de las islas. El resto del regimiento iba a ir por vía aérea, ¿no? En un Hércules C-130. La primera sección de esa compañía estaba a cargo de tomar la casa del gobernador mediante una operación aeromóvil, es decir, se los iba a llevar en un helicóptero. En otras palabras, esa compañía C tendría el honor de rendir a la autoridad británica y poner fin a la ocupación, imagínense. La segunda y tercera sección, a cargo de Esteves y Gómez Centurión, debían capturar el caserío de Darwin Goose Green. Se embarcaron con todos el 28 de marzo. Esa primera sección de 25 hombres, muchos de los cuales no tenía 2 meses de instrucción, fue a bordo del buque Ara Cabo San Antonio. El resto de la compañía iba en el Irizar. Salvo un puñado de personas en esa fuerza de desembarco, todo el resto ignoraba el destino, no sabían a dónde iban. El desembarco. Acá es donde se termina el palabrerío, ¿no? La fuerza de tarea que partió hacia las islas estaba embarcada en varios buques. Participaron el buque de desembarco de tanques, el Ara Cabo San Antonio, como les dije, que transportaba la fuerza principal de desembarco, ya que tenía la capacidad de llevar vehículos anfibios oruga. También transportaron personal el Ara Almirante Irizar, el destructor Santísima Trinidad, que desplegó a los comandos anfibios, el submarino Ara Santa Fe, que transportó a los buzos tácticos, y también participaron, pero no entraron en combate, el portaaviones 25 de Mayo, el destructor Hércules, las corbetas Drummond y Granville. En el mar, seguro ustedes lo saben, estuvieron muy complicados. Tuvieron que viajar varios días con un fuerte temporal que movía muchísimo las embarcaciones, ¿sí? Muchos soportaron un terrible oleaje, los conscriptos se descomponían. La verdad que tuvieron un transporte muy, muy complicado. Mucha tropa sufrió mucho los efectos en los buques. El 30 de marzo, Seineldin se entrevistó con Busser y le preguntó si ya había asignado un nombre a la operación. Busser le dijo que no, a lo que Seineldin le propuso nombrarla Virgen del Rosario, por la generala de los ejércitos a quien Liniers se había encomendado durante la resistencia a las invasiones inglesas. Así que estamos ya arriba del Ara Cabo San Antonio, no sabemos a dónde vamos.
Algunos dicen que es un ejercicio, otros comentan que vamos a Chile, algún loco dice que vamos a Malvinas. Vamos a ver qué se escuchó en el altavoz. Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque. De algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Viva la patria. Si mañana Dios lo permite, amanecemos en Malvinas. Pero los problemas seguían, ¿sí? La demora en el avance de la fuerza había obligado a posponer el día D hasta el 2 de abril. El 1 de abril se recibió la novedad de que los británicos tenían conocimiento de la operación y que se había perdido la sorpresa. Encima, el helicóptero en el que iban a ser transportados Zaineldin y sus hombres se rompió a causa del tremendo oleaje, ¿sí? Y el pésimo tiempo persistía y parecía que iba a durar mucho más. Había preocupación por la operación. El primero, mientras los hombres se preparaban para la operación, debía realizarse, para la operación que se iba a realizar en pocas horas, la tormenta no paraba. Sin embargo, el 2 de abril, el cielo se abrió totalmente. El mar estaba calmo, planchado, como para permitir el desembarco. Yo creo que como el siglo pasado, la providencia respondió a los ruegos de la patria. Hasta la temperatura era agradable, según cuentan. Varios imprevistos obligaron a cambiar los planes de la operación. Como les conté, inicialmente el personal de una sección a cargo del teniente coronel Seinendit debía tomar la casa del gobernador,
y conseguir su rendición, ¿sí? Pero la rotura del helicóptero que debía transportarlo determinó que se le asignara esa tarea al capitán Chechino, ¿sí? Y Zein el-Din tuvo que hacerse cargo de la captura del aeropuerto. Entonces, la tarea de obtener la rendición del gobernador quedó a cargo de este grupo de comandos anfibios y buzos tácticos al mando de Giachino, ¿sí? Otro grupo de comandos anfibios, liderado por el capitán de corbeta Sánchez Abarot, debía tomar el cuartel de los Royal Marine en Modibrook. Ahora vamos a ver el mapita para entender dónde está todo esto. A las 21:30 del 1 de abril comenzó el desembarco con los comandos anfibios y buzos tácticos al mando de Sánchez Sabarot y Giachino, que partieron del Santísima Trinidad. Yo no sé si se ve mi cursor. Aquí bien abajo en la fotito, en el mapita, se ve el Santísima Trinidad. Sí, sí, se ve. Perfecto, buenísimo. Entonces, así me pueden ir siguiendo. Bueno, de acá partieron entonces Sánchez Sabarot y Giachino, ¿sí? Uno debía tomar el cuartel de Royal Marines que está acá, en Moody Brook, acá hay un arroyito que desemboca acá, y el otro, Giachino, debía desviarse por acá y capturar la casa del gobernador, ¿sí? A las primeras horas del 2 de abril, un grupo de buzos tácticos al mando del capitán Cufré marcó la playa de desembarco, ¿sí? Acá está el lugar del desembarco, ¿sí? A las 6:15 fueron lanzados del buque Cabo San Antonio los vehículos anfibios Auruga con las unidades del Batallón de Infantería de Marina número 2 al mando de Weinstable, la Vanguardia a cargo de Santillán y el grupo de hombres del Regimiento de Infantería 25 liderados por Zein el-Din. Acá tenemos el Cabo San Antonio, sí, y acá es donde se produjo el desembarco de este grupo de hombres del Batallón de Infantería de Marina 2 y el grupito de Zein el-Din, ¿sí? Acá está el aeropuerto, ¿sí? Así que imagínense, ¿no? La vista de los vehículos llegando por mar, subiendo por la playa. Unas horas antes estábamos en un ejercicio, ¿sí? Ahora estamos a punto de desembarcar en Malvinas. Toda la vida esta gente había escuchado hablar de Malvinas. Cuentan, imagínense la imagen, ¿no? Cuentan que Seineldin iba con la mitad del cuerpo afuera, arengando, gritando insultos a los ingleses, con la marcha Cala Cuerda que sonaba en un grabarcito que había llevado, ¿sí? Y a los 15 minutos nomás ya desembarcaron, tocaron tierra y no encontraron resistencia. ¿Dónde estaba el enemigo? Imagínense, uno se imaginaba un recibimiento así a lo Normandía, pero no, no había nadie, no se encontraron el enemigo. Si se había ido al interior de la isla, corría riesgo el requisito de terminar la operación en poco tiempo, porque había que ir a buscarlos. Si se había ido al pueblo, peligraba el requisito de ejecutarla de manera incruenta. Ese era el peor escenario, porque implicaba también poner en peligro a la población civil. Lo importante, igual por el momento, era que la fuerza de desembarco no fue rechazada en el momento más débil, que es en el desembarco propiamente dicho. Mientras esto ocurría, la fracción de Giachino ya se había aproximado a la casa del gobernador. Es decir, se desarrollaba el desembarco y por este lado Giachino ya se había acercado, ya había cercado la casa del gobernador, ya la había rodeado y había iniciado su ataque con una intimación para que se rindiera. A las 6:40 ya toda la fuerza de desembarco estaba en tierra. A las 7 la unidad de tareas del teniente coronel Senendí ya había capturado acá el aeropuerto. Ahí tampoco encontraron resistencia, pero el enemigo había colocado varios vehículos en la pista, así que hubo que correrlos inmediatamente para que pudiera aterrizar el avión de la Fuerza Aérea que traía el resto del regimiento, ¿no? Otras unidades pertenecientes al batallón de Infantería de Marina 2, a cargo del capitán Santillán y el capitán Weinstable, cruzaron el istmo, es decir, vinieron por acá. Este es un istmo, una franja de tierra que hay que cruzar para ir hacia hacia el poblado, ¿sí? Cruzaron el istmo para dirigirse al pueblo. Acá la vanguardia de Santillán recibe fuego británico en las cercanías del pueblo, casi entrando al pueblo, y comienza un breve combate que culmina con la retirada del enemigo y sin bajas, por suerte. Esto confirma el temor de que el enemigo estuviera replegado en el pueblo. El grupo que había ido a tomar el cuartel de Royal Marines, acá, ¿sí?
en Moody Brook, había completado su tarea porque tampoco estaban ahí y ya se dirigía hacia el pueblo, venían para acá, ¿sí? Venían cercando, venían cerrando toda posición hacia el pueblo. Las unidades de tarea, la unidad de tarea de Seyneldin, que había capturado el aeropuerto, también había cumplido su misión y se unía al grupo de Weinstable que venía por acá, por el sur, ¿sí? Todo indicaba que estaba a punto de comenzar un peligrosísimo combate en el medio del pueblo, con probabilidad de muchas bajas, inclusive civiles. Al mismo tiempo, acá, el grupo de Yechino continuaba el combate en la casa del gobernador. Los comandos anfibios de Yechino solo tenían pistola ametralladora con silenciador. Así que hacía mucho más ruido, era mucho más temible, digamos, la respuesta inglesa de adentro de la casa. Las otras unidades, ¿sí?, que ya estaban rodeando el pueblo, escuchaban a lo lejos el tiroteo, ¿sí? Los argentinos intimaron a los ingleses a que se rindan, pero los ingleses respondían con más fuego. Y a fin de evitar la masacre que se produciría si las otras compañías llegaban a entrar al pueblo, Chiachino decide asaltar la casa del gobernador para forzar su rendición. Y es ahí cuando una presurosa ráfaga de ametralladora nos da el primer héroe de la gesta de Malvinas. Ahí tienen la foto de Giachino. Giachino fallece después de completada la misión, pese a los esfuerzos médicos ingleses, ¿sí? Recomiendo para quienes no lo hayan hecho, se puede visitar en el Museo Naval. Ahí están las ropas, la ropa que vestía Giachino ese día, incluso se puede ver el agujero del proyectil, todavía tiene su sangre, ¿sí? Y hay varios objetos personales de él. En esa acción también resultaron heridos el teniente García Quiroga y el cabo Urbina. A las 8:15 se recibe la novedad de que el gobernador británico pedía parlamentar. Mientras el almirante Busser se dirigía a su encuentro, todavía se escuchaba tiroteo en la casa del gobernador. Finalmente, a las 8:45, el gobernador se rinde, ¿sí? A las 12:15, felizmente se izó la bandera nacional. Y así concluía la Operación Rosario casi 150 años después de la ocupación colonial británica. Aquí termina la parte de la guerra que fue planeada. Su ejecución fue, como vieron, impecable, pero el plan llegaba hasta ahí. Ese mismo día a la tarde comenzaron los vuelos para llevar de vuelta a la fuerza de desembarco al continente. La defensa de las islas no tuvo el mismo nivel de planeamiento porque la idea era dejar una pequeña dotación y forzar al Reino Unido a reanudar las negociaciones en serio. Por supuesto, esto presupone un análisis excesivamente optimista de la respuesta enemiga. Y a ello se suma que la operación debió adelantarse antes de que tuviésemos todos los misiles Exocet que habíamos comprado y antes de la baja de parte significativa de la flota enemiga. Pero el análisis de la defensa es para otro momento. Palabras finales. Yo personalmente coincido con nuestro querido coronel mayor Gabriel Camilli cuando afirma que la gesta de Malvinas fue la última carga hispano-católica contra el nuevo orden mundial. La usurpación de Malvinas no fue un hecho aislado, y esto lo quiero remarcar, sino una de tantas agresiones británicas a las posesiones españolas en América, al igual que las invasiones inglesas de 1806, 1807, y la Guerra del Paraná de 1845 a 1850. En el siglo XX, encima, se suman razones geopolíticas que hoy hacen muy atractivo ese archipiélago austral. Y ese viejo enemigo hoy está inserto en la conformación de un nuevo orden mundial ya decadente, atlantista, financiero, usurero. De este repaso, creo que queda bastante claro que a partir de comienzos del 81 ya resultaba evidente, y hoy sabemos con certeza, que el Reino Unido no estaba dispuesto a discutir la soberanía de las islas por vía diplomática. Y también sabemos que había una postura inglesa que pretendía hacer valer cierta forma de prescripción adquisitiva por la mera posesión prolongada en el tiempo. Esto llevó a que se realizaran planes para un posible desembarco en Malvinas y desalojo de los británicos con el objeto de forzarlos a negociar.
Además, hoy sabemos que el Reino Unido contemplaba reforzar militarmente las islas y sabía bien que de este lado ya se había acabado la paciencia. El incidente de Davidoff, creo yo, pero es algo para profundizar en otra oportunidad, fue buscado, fue provocado y utilizado como pretexto por los británicos, ¿sí? Y puso a las autoridades argentinas en el dilema de es ahora o nunca. Dejo a cada uno de ustedes que reflexionen qué correspondería hacer frente a ese dilema, ¿no? Yo personalmente lo tengo bastante claro. Traté de traer algunos relatos de protagonistas de quienes recuperaron las Islas Malvinas. Insisto, no soy historiador, así que todas las correcciones que me quieran hacer ahora en un ratito son más que bienvenidas. Todo va a ser tenido en cuenta. En el futuro seguramente mejoraremos esta charla. Recomiendo mucho la lectura del informe Rattenbach para profundizar los detalles, así como el informe Franks, que se consigue. Yo les decía, lo puedo dejar acá, los dos informes en PDF. El informe Rattenbach hace unas críticas muy duras, me parece a mí, que yo no comparto alguna de ellas, pero de vuelta, como tampoco soy militar ni tengo formación castrense, me guardo esas opiniones para tratar de no hablar sin saber, ¿sí? Quizás lo más criticable no haya sido el hecho de que se haya previsto una posible recuperación militar, sino que se haya creído que eso iba a poder servir como gesto diplomático y de esa forma cambiar la actitud del enemigo. Lo que llevó a que todo el planeamiento se limitara a esos 5 días, ¿sí? El planeamiento iba hasta el día 5, pero ya vimos que el desencadenante, lo importante para mí, era mostrar que el desencadenante no fue una borrachera, sino una acción muy bien calculada por el enemigo. También me gustaría saber qué pensaban hacer para neutralizar las capacidades de los submarinos nucleares. Eso no lo encontré, probablemente exista, pero yo no lo encontré en estas fuentes, porque desde mi perspectiva esto es lo que sella la suerte del conflicto, ¿no? Zeinaldin decía, fortaleza rodeada, fortaleza tomada. Y una vez que empiezan a operar en la zona los submarinos nucleares, ya la Armada Argentina no tenía mucho más para hacer. Los buques británicos se aburrieron de cañonear las islas porque nadie se los iba a poder impedir, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que para esa época había indicios de que el plan podría haber resultado viable. ¿Qué hubiera pasado si el Reino Unido efectivamente daba de baja parte de su flota? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiésemos contado con todos los misiles Exocet que habíamos comprado? ¿Qué hubiera ocurrido si triunfaba la propuesta de paz de Belaúnde Terry? Son todas preguntas que no se pueden responder si no tienen una respuesta, pero sí nos obligan, me parece a mí, a ser prudentes con nuestras conclusiones, con nuestras apreciaciones de la operación. La agresión británica no solo continúa hoy por la fuerza mediante la ocupación, creando además una de las bases militares de la OTAN más grandes en el hemisferio sur, sino también mediante el soft power, mediante la acción psicológica, mediante la desinformación. La guerra en el terreno está pausada, pero la guerra por las mentes nunca se detuvo. El objetivo acá en esta charla para mí es hacer un mínimo pero firme esfuerzo de resistencia, es decir, contar la gloria de nuestros héroes, mantener viva su memoria, revivir en nuestra imaginación aquella mañana en la que un grupo de oficiales, suboficiales y conscriptos con 2 meses de instrucción recuperaron las Islas Malvinas sin producir una sola baja. Yo, en lo personal, le pido a Dios que me dé tiempo para ver de vuelta la bandera argentina flamear de manera ya definitiva en las islas. Ahora bien, si para algunos la Operación Rosario fue un ejercicio de soberanía por un medio errado, mucho más deberían reprochar, me parece, el posterior desarme y desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, que fue una acción deliberada en detrimento de nuestra soberanía, al mismo tiempo que el Reino Unido construía frente a nuestros ojos una monstruosa base militar que nos amenaza permanentemente y que tiene clara proyección hacia la Antártida. Estos dos acontecimientos, la recuperación de las islas y el posterior desmantelamiento de las Fuerzas Armadas tienen un común denominador, un nombre que se repite y que empieza a gozar
de la gloria que creo que se merece. Así que qué mejor manera de cerrar esta charla con las palabras del coronel Mohamed Ali Zainuddin. Muchas gracias. Y coronel, hoy, después de 8 años y de los enfrentamientos vividos por el ejército y por la patria, ¿qué es para usted Malvinas? Malvinas es la causa nacional. Malvinas es un objetivo nacional. Malvinas es una identidad nacional. Malvinas es amor y furia. Malvinas es un desafío permanente. Malvinas es un pedazo de nuestro ser, con la sangre regada por nuestro ser. Y Malvinas es un nuevo capítulo que se abre en la historia de la República Argentina. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muy bueno, muchas gracias. Excelente, excelente. Ahí están los Muy comentarios en el chat. bueno, gracias. Muy Excelente, bueno. Ricardo, felicitaciones. Muchas gracias. Quedo, por Impecable, supuesto, Ricardo, abierto a impecable. comentarios y a preguntas en lo que pueda contestar. Por supuesto que vamos a hacer el esfuerzo. Muchas gracias. Muy Y bien, gracias muy por la bien. paciencia. Sé que duró y tuvimos mucha información. Excelente, excelente. Así que sí, tenemos un par de 2 o 3 preguntas que podríamos hacer, aprovechando que está Ricardo con toda su excelente exposición. Así que si lo hacemos ordenadamente y cortitos, así podemos dar lugar a otros. Con gusto les doy el micrófono. Adelante. Santo, por favor. Hijo, ¿cómo es para poner acá? Acá la manito. Acá, ¿no? Yo me puse uno acá. Acá. A Y ver, Buenas noches, doctor. adelante. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones por la exposición. Le comento, yo soy marino y en el 82 estuve en las Georgias. Oh, Estuve embarcado en el Bahía Paraíso, que realmente usted hizo, digamos, en toda su, digamos, exposición, detalló muchas cosas. Y uno, cuando se habla de Malvinas, muchas veces la recuperación de las Georgias queda en el olvido. Y es muy así cierto, es como, cierto. y así como el almirante Busser dijo, con el enemigo tenemos que ser duros, nosotros el 1 de abril se recibió el buque, digamos, la orden de operación de recuperar las Georgias, y ahí se decía, recuperar Great Viken con el menor costo posible al enemigo. Bueno, Great Viken había 22 Marines y 16 científicos. O sea, era una factoría muy grande que estaba abandonada, ¿no? Pero los científicos hacían la tarea como corresponde de estudiar. Y ahí hay datos muy importantes que cuando se rindieron, una de las cosas que nos llamó la atención fue que ya los ingleses estaban trabajando en cartas con que se hacían dueños de todo el territorio antártico argentino. Bueno, esa es una. O sea que nosotros tomamos las Georgias, digamos, con el menor costo posible al enemigo, y fue el combate que más vida y más costo en material le representó a nuestro país. Sí, 3 señor. héroes combatientes murieron, 2 conscriptos, Almonacid y Águila, y el cabo primero Huanca de la corbeta Guerrico. O sea, fue una experiencia para nosotros, ¿no?, que estábamos ahí, muy dolorosa. Bueno, esa es una. Y otra, que en toda su exposición realmente creo que tiene un valor muy importante. Yo le quería preguntar a usted, ya que, digamos, ha estudiado, si tuvo oportunidad de hablar con la Comisión de Defensa de los Cámara de Diputados o Cámara de Senadores, porque creo que realmente ahí tenemos que tocar la puerta para que de ahí sea el interés nacional de esa recuperación soñada, como dice. Nosotros ya, los veteranos de Guerra de Malvinas, creo que va a quedar una deuda pendiente,
tenemos que mirar el horizonte y yo siempre estoy, digamos, tratando en lo posible de llegar y hacerle llegar a los miembros de la Comisión de Defensa que Malvinas tenemos que conformar, ya lo dije la otra vez, un equipo interdisciplinario de profesionales y que vayan a un solo norte, y no que se meta la política, porque realmente por los cambios de gobierno, ¿qué pasa? Se estudia y Malvinas va al norte, el otro va al sur, viene otro al oeste, y realmente el año pasado nosotros vino el teniente Mills, el inglés, que estaba a cargo de los Marines, se hizo muy amigo de dos conscriptos, y él nos comentaba que realmente se sorprendía de los argentinos. Primero, que cómo cambian las cosas de un lado para otro, y eso a ellos les favorece totalmente, como diciendo, si ustedes no están unidos en esta causa noble que reclaman tanto, porque hay cambios, dice, profundos, dice, uno dice una cosa y viene el otro y dice otra. Entonces eso le quería preguntar a usted, que realmente es un estudioso, y para no robarle más tiempo al resto, si usted en algún momento tuvo contacto, porque es tan importante, usted nos dijo, que es lindo, porque son muy poca gente, digamos, que estudia. Yo soy militar, como dijo usted, nosotros realmente ahora nos están respetando más, nos quieren más, y uno orgulloso, digamos. Yo doy la exposición del Valparaíso y realmente en las universidades creo que tengo un eco total. Y fundamentalmente eso, yo siempre veo cuando estoy acá, digo, los políticos, debemos conformar eso con equipos profesionales, con historiadores, con qué sé yo, con doctores en intereses marítimos, que sean así, porque ya le dije, los ingleses en el año 1982 ya estaban estudiando, ya tenían enmarcada en carta náutica la Antártida inglesa, no argentina. Muchas gracias y felicitaciones, doctor, por toda esta charla. Gracias a usted. Primero que nada, gracias por honrarme con su atención. Y no, nunca tuve contacto con ninguna autoridad política, pero porque mi opinión es que mientras el pueblo permanezca desmalvinizado, las autoridades políticas no van a tomar ninguna acción, salvo las que siempre tenemos, que es recordar el 2 de abril, y ni siquiera se cuenta que ocurrió el 2 de abril. Por eso me parece que todo el esfuerzo, principalmente, debe estar orientado hacia esto, hacia la población, hacia difundir. Yo creo que con solamente hacer saber lo que ocurrió, con eso solo ya hacemos, vamos a lograr un cambio enorme, ¿sí? Con terminar el silencio, con terminar con la desinformación, creo que eso va a producir el principal cambio en la población, y después la población sabrá exigir a sus políticos, a sus autoridades, lo que corresponda. Mientras tanto, no tengo mucha esperanzas de obtener de las autoridades políticas de cualquiera, de cualquier partido, muchos avances en este sentido. También, a diferencia de mi compañera que debe estar ahí, de mi colega Belén Camili, yo soy un poquito descreído de la diplomacia. De hecho, es una rama del derecho que no me gusta para nada, que es el derecho internacional, es algo que yo noto ahí, que hay muchísima hipocresía y que no deja de ser un instrumento para las principales potencias y para asegurar sus intereses y nada más. Por eso me parece que debemos dirigir nuestros esfuerzos hacia la población. Muchas gracias de vuelta por su presencia. Muchas gracias, Santo. Le mandé un mensaje a ver si me manda después su teléfono. Estamos en contacto para alguna otra apreciación. Muchísimas gracias, Santo, por participar. Le damos la voz a Miguel Ángel y luego al profesor Carlos Alberto López. Adelante, Miguel. Buenas noches a todos. Gracias, doctor, por semejante exposición, muy bien documentada. Tengo un libro acá que dice en el prólogo que en 1711 se publicó en Londres un sugestivo folleto titulado Una propuesta para humillar a España. Y creo que nosotros, los argentinos, padecemos el mal de las coronas, ¿no es cierto? Porque los ingleses, para la corona inglesa, para humillar y
a la corona española, elaboró un plan después para llevar adelante lo que en este folleto de 1711 decía. Eh, Tengo esta inquietud, doctor, y a todos los participantes. Se habla mucho de las acciones bélicas, de las contiendas, pero una de las cosas me parece que va a despertar el interés de toda la argentinidad es que no se habla de la actividad económica. En el conflicto del año 82, durante todo el conflicto, los bancos ingleses, las empresas inglesas en el continente trabajaban libremente, libremente, y, y sucesivamente hasta hoy y hoy peor. Digo que por ahí habría que sumar, tal vez en números, para que mínimamente la población se interese en esto, un poco en esta área económica, para tratar a partir de esa inquietud, ver cómo pensamos en conjunto una presencia más argentina en el Atlántico Sur, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, y es tal cual. No solamente ha buscado constantemente la humillación de su antiguo adversario, sino que claramente está disputándole, ¿sí? El Reino Unido y toda la anglósfera le disputa a España estas antiguas posesiones, ¿sí? Desde México hasta Ushuaia, en todos lados han sufrido este, acciones, hostilidades por parte del Reino Unido, y no solamente materiales, bélicas, sino hoy muy fuertemente a través de la desinformación, la acción psicológica, el soft power. Hay muchísima actividad y estos días se estuvo debatiendo bastante la aparición de muchas ONGs que cobran dinero de la embajada, o de organismos que dependen de la corona, que aparentan tener fines nobles, fines loables, inocuos, pero que no hacen otra cosa que contribuir a la desmalvinización. Así que nada, a estar atentos y, como usted dice, a trabajar en conjunto por nuestra causa. Muy bien, muchas gracias. Pasamos con el profesor Carlos y luego el veterano Eduardo. Bueno, la primera cosa, estimado Ricardo, agradecerle su muy completa descripción de los hechos. Eh, Como usted tal vez conozca, la Operación Rosario se enseña o se ha enseñado en todas las escuelas de guerra del mundo como la única recuperación de un territorio sin provocar bajas militares ni bajas civiles. De modo tal de que ese planeamiento fue una cosa espectacular. Mire, yo en ese momento estaba en la Armada y en un servicio muy importante, se llamaba el SASO, y con un compañero mío fuimos a hacer un análisis de capacidades de los BAO a fines de enero más o menos. Yo le puedo garantizar que el secreto que hubo en esa operación hizo que muchos trabajásemos en un montón de cosas sin saber qué. Y a punto tal, lo que usted comentó, si era una operación conjunta o qué sé yo tuve el honor y la pena, las dos cosas juntas, de ver partir a la flota cuando se fueron para nuestras islas. Esa noche, con otros veteranos que chaval, que yo, parecía esas películas de guerra, es decir, el vapor de las calderas, camiones moviéndose de un lado para otro, gente, tropas trotando, cargando cosas, y yo en mi inocencia, pensé, digo,
¿qué operación conjunta bárbara se van a mandar estos tipos? Y yo estoy de guardia acá viendo cómo se van. Así que, bueno, esta es una cosa que quería agradecerle y por supuesto que todo lo después del 2 de abril, porque el Batallón 2 de Infantería de Marina, el día 4, estaba de regreso. Así es. Porque era provocar un hecho internacional, dejar 2 agentes de tránsito ahí para empezar a que anden por la otra vía, qué sé yo, nada más que eso. Hay una anécdota muy linda del capitán Llorens, Infante, y él era el jefe de comunicaciones del almirante Busser. Y cuando estaban ahí en las islas, un suboficial viene y dice, señor, dice, ahí hay acá un isleño que quiere hablar con usted. Sí, cómo no. Entonces va y dice, mire, señor, dice, yo estoy tramitando mi jubilación y quisiera saber a ver si ustedes van a seguir con este trámite y qué puedo hacer y qué sé yo. Decir que la, la idea de quedarse es una cosa que después, por eso hay que rescatar muchísimo todo lo que se hizo en las islas. Y cuando uno está en el suelo malvinero, ver lo que hizo la gente sin planificación, con escasos recursos y todo es mucho más que meritorio. Y el respeto que tienen por nosotros es muy grande. Mire, en marzo del 83 yo estaba navegando en el Mar del Norte, probando las MECO 360. Así que tuve oportunidad de compartir con, como los buques tienen equipamiento de distintos países, con ingleses, franceses, italianos, alemanes. Nadie nos miró por sobre el hombro, pese a la cercanía del tema de Malvinas. Así que le agradezco nuevamente y quería a mi camarada que estuvo en Georgia, quería contarle que hay un libro, que lo voy a mostrar acá, no sé si se alcanza a ver bien, Sí, sí. La Infantería de Marina en Combate. Esto lo escribió un gran amigo, Carlos Schweizer. Él participó en el desembarco y ahí hay 2 capítulos dedicados a la gesta de las Georgias del Sur. Con testimonios, con una cosa muy concreta, muy desapasionada, pero que muestra realmente el trabajo importante que hacen los hombres que están en tierra. Porque después que yo volví de las islas con este grupo de investigación, pensé que de los 3 componentes, digamos, los hombres del mar, del aire y de la tierra, el único que vive H24 la guerra con intensidad es el hombre de la tierra, porque el que está en un avión de combate, de transporte, si bien tiene una gran carga de adrenalina, porque puede que lo ataquen y qué sé yo, pero dura algunas horas y él después vuelve y puede tomar una ducha caliente y conversar con sus camaradas y estar listo a otra operación. El hombre que está en un buque lo mismo. Tengo grandes amigos que afortunadamente no perdieron su vida en el crucero Belgrano, pero mientras esto no ocurre, uno tiene comida caliente, tiene agua caliente para bañarse, etc. Pero el hombre que está desplegado en el terreno, como bien dijeron que la flota inglesa se aburrió de bombardear en las posiciones, cuando uno recorre los campos de combate encuentra munición naval, digamos, con una profusión muy grande, cráteres, digamos, hay una foto que yo tengo que me impactó muchísimo, es un pozo de zorro, una posición, y a 2, 3 metros el cráter de una bomba, digamos, para que también la gente sepa lo que ha pasado. Y finalmente, a quien me precedió en la palabra, que dijo que no se habla del tema económico y qué sé yo. Hace muchos años, desde la cátedra nuestra y qué sé yo, y en cuanta oportunidad tenemos, yo a la gente le digo, mire, si usted no quiere Malvinas con el corazón, quiérala con el bolsillo, por todo lo que nos sacan, que podría traducirse acá en una mayor calidad de vida. Y me permito disentir con usted, doctor, ahora, para cerrar, en cuanto a que la difusión y el conocimiento de la gente no alcanza. Y voy a decir por qué.
Ya lo he dicho en la clase anterior, para mí nosotros hemos tenido gobiernos cipayos, antipatrias, indolentes, póngale el calificativo que quiera. Desde la guerra para adelante no ha habido ningún hecho concreto. Los acuerdos de Madrid siguen vigentes, se firman tratados, se protegen las inversiones. Entonces, nosotros, las personas comunes y corrientes, por más que nos informemos y qué sé yo, estamos asistiendo a una permanente campaña de desmalvinización. La causa Malvinas no está tan instalada como nosotros que la queremos creemos. Hay jóvenes que no saben, no les interesa, dicen que ya pasó. Entonces yo creo que la única cosa que nosotros podemos hacer, y por eso la vez pasada comenté de la carta que estamos redactando, o que ya hemos redactado, es, tenemos que agarrar a los que tienen responsabilidad primaria y preguntarles concretamente qué van a hacer, o ponerlos de manifiesto que no quieren hacer nada. Como no les, sobre todo que nosotros no le debemos nada a ningún político. Entonces no tenemos problema en ir a decirle educadamente lo que sentimos, porque si no esto no va a cambiar. Y como dijo una vuelta mi amigo Casanseu también, el esfuerzo de los veteranos de ir, dar clases, y aquello es muy importante, pero la sociedad no los escucha tanto. No es como nosotros creemos. Y nosotros tenemos, antes de la guerra de Malvinas, teníamos héroes en el bronce, ¿no es cierto? El que quiera. Ahora tenemos héroes vivos, pero se van a ir muriendo. Y entonces hay mucha gente que si uno le pregunta en la máquina del tiempo, si usted pudiera hablar con Napoleón o con el sargento Cabral, con quien quiera, ¿dejaría su actividad? Sí, sí, claro, lo haría. Y sin embargo, yo en la universidad he invitado a profesores que prefieren repetir un teorema que está en 500 libros en vez de ir a escuchar la palabra cierta de un veterano. Así que yo valoro esto, pero insisto, mientras nosotros tengamos esta actitud de que creyendo que sembrando la cosa va a andar, si nosotros no apretamos a los que debieran sembrar, en el buen sentido, apretamos, quiero decir, académicamente y todo, la cosa no va a cambiar. He estado con secretarios de Malvinas, todos prometen, les interesa, pero cuando se los invita a alguna jornada, y no estoy autorizado a dar el nombre, ahora, esto hace muy poquito, se había invitado a un funcionario de alto nivel y se excusó diciendo que le habían prohibido asistir para hablar. Ahí va. Así que bueno, muchas gracias. Y un mensaje finalmente para Ricardo, que me preguntó por el tema de la difusión de la carta. Yo hablé con los miembros que integramos la mesa y nos parece lo más razonable, a mi propuesta, que haya un grupo, porque esta mesa la componen historiadores, politólogos, investigadores, personas de muchísimo relieve, que encima no sé cómo me invitaron a mí también, ¿no? Pero bueno, de modo tal de que eso lo podríamos hacer, fijaríamos una fecha, invitaríamos también a todas las personas que han tenido oportunidad de ir viéndola y adhiriendo a ella, ¿no? Así que bueno, felicitaciones nuevamente a usted y a los organizadores, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Por supuesto que tomo esta observación que me hace. Yo siempre estoy abierto y creo desde ya que puedo no conocer todo, puedo estar equivocado. Entonces siempre tomo y recibo muy bien todas estas observaciones. Muchas gracias por su servicio, no me quería olvidar de eso. Y con relación a lo que decía al comienzo, a mí siempre me duele mucho que no haya más fotos y videos. De desembarco directamente no hay nada. Hay después de los vehículos anfibios ya en la población, en Puerto Argentino, pero cómo me duele que no haya una foto, que alguien no haya llevado, haya previsto la idea de llevar una cámara, porque debe haber sido tan glorioso, tan lindo ver todo eso. Perdón, Y muy cortito. sí, ¿Saben adelante. dónde hay muchísimo material? En el ¿Dónde? museo que tienen los Kelpers ahí en Malvinas. Ajá, ¿Vio? Si quiere, después en algún momento le puedo mandar cosas, pero ahí hay muchísimo. buenísimo. Algún día, ¿quién no quisiera volver ahí, pero sin llevar pasaporte, ¿no? Para poder ver todo eso. Qué lindo. Yo Bueno, fui con muchísimas gracias. pasaporte europeo. Sí. Muchísimas gracias por su aporte.
Adelante, Eduardo, por favor. Buenas noches, Ricardo. Realmente hacía rato que no escuchaba una exposición tan clara y tan objetiva. Realmente me maravillaste. Yo también he investigado. Coincido que del desembarco no hay nada, ni siquiera se le ocurrió a alguno de los que desembarcaba llevar una Polaroid, aunque sea nada. Camarita, sí, O sea, hubiera nada, nada. No hay. sido glorioso. Queda Exacto. Y esto, ¿no? Carlos, la acotación de Carlos también, ¿no? Yo estuve en el 2002 en Malvinas y el museo que tienen los isleños realmente es un compendio y un complemento de los museos nuestros, porque es la guerra vista desde el otro lado, ¿no? Así que sería interesante por ahí conseguir. Yo tengo alguna foto que saqué en el museo eh, e incluso saqué la foto de un casco y logré juntar esa foto con el dueño del casco, que era un argentino, un piloto argentino de Pucará. Y bueno, siempre andamos intercambiando, porque no era época de tanta posibilidad de sacar fotos como ahora con lo digital, ¿no? Era los rollitos, entonces era complicado. Respecto a lo de la desmalvinización, realmente yo soy uno de los que yo ejercí hasta el grado de capitán en el 97 y desde el año 94 que me dediqué a la docencia, el nivel secundario, terciario, universitario y siempre el 2 de abril, cuando se enteraban que yo era veterano de guerra, sacaban el tema. Primero para evadir la clase conmigo, obviamente, ¿no? Pero yo aprovechaba y esa semanita era como que la dedicábamos a hablar del tema lo más objetivamente posible, ¿no? Y hace poco yo terminé la diplomatura el año pasado y me cayó muy mal en el Museo Malvinas, que está detrás de la ESMA. Me esperaba alguna cosa así, pero me cayó muy mal. Un cuadro chiquitito que hay, un texto sobre Giachino, que en lugar de ponerlo como era, dice algo así como que se salvó de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad porque murió en Malvinas. Realmente eso es una desmalvinización. Cualquier chico que haya pasado por ahí se creyó eso. Es realmente terrible que alguien con poder de decisión política haga eso. Realmente terrible. Y muchas veces los niños, cuando voy a dar mi charla, me preguntan, ¿y para qué queremos las Malvinas? Otra demostración de que vienen desmalvinizándolo los docentes, los padres, los tíos, la televisión. Y como vos decías, o Carlos también lo agregó, que no alcanza con los que vamos a las escuelas. Nosotros nos ofrecemos, pero no somos todos tan atrevidos como para ir a hablar. Hay muchos que les da cierto prurito ir a hablar y enfrentarse con un montón de ojos chiquitos o medianos o grandes. Yo porque tomé la posta de ser docente, aprendí a ser docente y me la rebusco muy bien, por lo menos hasta ahora no he tenido quejas. Y ahora ya no me puede, se puede quejar porque ya me jubilé. Pero es distinto, que yo veo que voy con muchos docentes, con muchos veteranos, y me miran a mí a ver cómo hacen para hablar o para decir cosas. Creo que por ese lado está y tendríamos que replicarlo en gente como Ricardo, como los que veo acá, que están interesados en la diplomatura, que tendrían que ofrecerse, armarse aunque sea un pequeño speech para ir a hablar a las escuelas el 2 de abril, el papá o el abuelo de algún niño, porque los chiquitos son el semillero de los que mañana van a aprender. Yo hasta el día de hoy me acuerdo cuando mi maestra, no era seño en aquella época, era la señorita maestra, me hablaba de las Malvinas. Y cuando yo tuve la oportunidad de bajar en las Malvinas, besé el suelo porque me sentía que llegaba a algo que había mamado desde chiquitito, desde mi primer grado, ¿no? Creo que por ese lado pasa y tenemos que dejar de decir cuestiones como tenemos que ver la opinión de los isleños. Es como que si a mí me toman mi casa y yo le pregunto al que me tomó mi casa si quiere quedarse en mi casa o me la va a devolver. Es ridículo eso, pero lo he escuchado ¿Todo bien montones de ahí? veces de parte de, obviamente, los británicos, porque ellos hablan de ese, de esa opinión que es fundamental para ¿Sí? retornarnos a esas islas. Y una Bueno, última, tuve bueno, en el no sé. 2000
Horacio, silenciar el micrófono, por favor. Tuve oportunidad de trabajar en el municipio de Sarmiento, en la intendencia desde el 2000 al 2004, y lo que el que era intendente en esa época se acordaba del Turco Zaineldin, mi gran querido amigo y maestro, que sacaba a los soldados desde la clase nueva del año, ellos incorporaron creo que a fines de enero, y los sacaba a correr desde el Regimiento 25, que está en las afueras de Sarmiento, hasta la Virgen, son aproximadamente 80 kilómetros, todos los días, los esperaban en la Virgen con la cocina, con la comida, comían y volvían. Trote, paso ligero, las últimas veces que lo vio, iba todo pertrechado con casco, y este grupete de que hablabas vos, que eran los Boinas Verdes, que lo había entrenado Esteves, era el que iba primero. No era como que su incentivo, ellos querían ganar todo. Esos son los soldados que muchas veces algunos incoherentes, por no decir una palabra más soez, les dicen los chicos de la guerra. Yo vi señores soldados, desde los que llevé conmigo hasta el último soldado que salió herido de las islas y que estaba enojado porque no podía seguir combatiendo. Durante mucho tiempo estuve haciendo de evacuación, pues mi profesión era del área de intendencia, que estaba en el área de logística, y a mí desde el 2 de mayo hasta el 14 de junio inclusive me cañonaron la fragata. Pero entre las fragatas, entre los cañoneros teníamos que salir a evacuar gente, a ayudar a seguir trabajando. Y cuando dicen los chicos de la guerra, tendrían que lavarse la boca antes de hablar de un ex soldado veterano de guerra. Porque seguimos combatiendo desde la paz nosotros. Seguimos tratando de que llegue. Por lo menos mis hijas están convencidas que hay que pelear. Y le voy a seguir dando a mis nietos también. Así que muchas gracias, Ricardo. Te felicito por la exposición y Carlos por el aporte espectacular. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y de vuelta, gracias por honrarme con tu presencia, con tu atención, y quiero conseguir tu libro también. Y esto que decías de las escuelas, me lo anoté porque la Operación Rosario, al haber sido incruenta y tan bien ejecutada, es un hecho que tranquilamente se puede enseñar en la escuela primaria. Para mí es ideal para enseñárselo a los chicos, es ideal. Me parece desaprovechar el hecho de que tenemos un hecho único, glorioso, patriótico, en el que no necesitamos, no hemos necesitado producirle una sola baja al enemigo, que se hizo todo bien. Siempre pienso eso, ¿qué es aprovechado para enseñarle a los chicos? ¿No? Porque, por supuesto, tranquilamente, naturalmente alguien podría tener reparos en hablarle quizás de la guerra, es un hecho fuerte, sangriento, terrible, saca lo peor de la humanidad, pero este hecho es un hecho incruento y se logró ese objetivo dificilísimo y único en la historia. Después también coincido con vos. A todos nos pasó lo que fuimos al museo. Yo también había escuchado, pero no me imaginaba lo que me encontré. Tenemos tantos héroes y no hay una foto. Está la foto de Giachino y poquito más. No hay casi nada de la gesta. No está la gesta, no están nuestros héroes. Ahí me falta Esteves, me falta Zaineldin, que lo hemos nombrado. Me faltan tantos héroes que tenemos. El mismo director tendría que tener su lugar ahí. Es un espacio muy desaprovechado porque además es grande, pero bueno, confío en que eso también va a cambiar. Yo me centro mucho en las generaciones que vienen, en mis hijos. Mi mayor objetivo son mis hijos. Me centro mucho en los chicos. Ni trato ya de hablar de Malvina con amigos, compañeros, ¿no? Porque siempre está ese rechazo, ¿no? Todavía a los que nos interesa esto es que nos miran un poco como bichos raros, como loquitos. Entonces me centro en los chicos que no vienen con prejuicios, no están desmalvinizados, no traen estos preconceptos y se enganchan, se súper enganchan. Encima hay mucho material para chicos, hay cómics, hay mucho material para los chicos. Por eso me centro tanto en ellos. Gracias, Me- Eduardo. ahí tenés una especialista, Mónica Fernández, que tiene la desgracia de ser mi señora nomás,
ya está jubilada, pero ha trabajado con los chiquitos de primaria y bueno, siempre aprovechando esto que decías vos, de contarle las cosas lindas, porque siempre hubo cosas buenas. Eh, Fíjate que yo tuve, por ejemplo, a un papá y a un hijo, y las actividades que hacían entre ellos dos, sacando el tema cruento, el amor que un padre se arriesgaba su vida para cubrir a su hijo o reemplazarlo cuando la orden era un poquito complicada, ¿no? Y Mónica siempre, pero ella luchaba y a veces las compañeras le decían, no le decías a Eduardo que venga a charlar acá, pero también muchas veces entiendo o entendía a las directoras porque tenían miedo que yo vaya a decir estupideces, ¿no? A veces esos arranques que solemos tener a los veteranos de guerra y decir alguna cosa que hiriera a los chicos, porque son distintos públicos. Yo no puedo hablar de la guerra de Malvinas, por más experiencia que tengan, a un chiquito de primaria con un grandote de secundaria de quinto año, sexto año. Hay que adaptarse al escenario y al público. Pero bueno, ella siempre decía esto que agregaste vos de los chiquitos, ¿no? Enseñarle estas cosas, que es una forma después de curiosear y que después ellos se interesen en ampliarlo, ¿no? En preguntar. Exacto, bueno, muchas gracias. Ahí aprovecho justo antes de darle la palabra al próximo, ya penúltimo, porque estamos ahí cortitos de tiempo, para invitarlos a participar el próximo martes, que justamente Eduardo, quien estuvo recién conversando, veterano de guerra, estará a cargo de la exposición con el tema las dificultades logísticas que tuvo todo esta gesta, con muchos detalles y experiencia por él vividas en el sitio, ¿sí? Así que no se olviden el próximo martes a la misma hora y vamos con Mal, adelante por favor. ¿Me escuchan? Es Perfecto. perfecto. Bueno, gracias al doctor Ricardo Narváez, a todos los que estuvieron antes. El libro de Enciso y Rótolo, genial, me gustó mucho. Y en varias partes dice que los ingleses ya sabían hasta la fecha próxima de la fecha tentativa de que iba a ir la Fuerza Argentina a Malvinas, un par de años antes. Ya lo sabían. Y en una parte, Walter, creo que en ese libro, Vernon Walter, embajador itinerante de Ronald Reagan, y hablaba varios idiomas y es amigo de Frondizi, el presidente Frondizi, es otra historia, y le dijo, no le vamos a dar nunca las islas a ustedes, ustedes son muy variables, cambian de posición por un lado o por otro, vamos a armar un casus belli, que ustedes son los culpables para definitivamente quedarnos con las islas. Yo traigo, creo que las palabras de un integrante de la primera junta de 1810, creo que fue Larrea, un español, que miró el mapa y dice, Argentina es un país de mar. Argentina es un país de mar. Tenemos que aumentar la presencia marítima en barcos de guerra y mercantes argentinos, la vieja flota mercante argentina. No podemos cuidar algo con no tener elementos para cuidar. Mi primera impresión que yo digo. Habría que investigar un poco al diplomático Roca, que fue uno, digamos, de los candidatos a Relaciones Exteriores, ganó Costa Méndez, porque Roca dijo, Inglaterra no le interesa Malvinas. Creo que eso fue el detonante para que la Junta se encaminara, Galtieri, si se quiere, o Anaya, encaminara a retomar las islas. Las palabras de Roca, habría que ver lo que dijo Roca, bien, quién lo influenció. Pero los datos, ya en la década del 40, cuando se armó, había planes para recuperar Malvinas, ahí estaba Rattenbach, que era un joven capitán, dijo, sí, todo bien recuperar, pero ¿cómo mantenemos? No tenemos flota. Ya en el 40. La idea de recuperar Malvinas ya viene con Macera en la primera junta y le dijeron los demás integrantes, Emilio, ¿hay algún plan? No. ¿A quién se lo encargó? A Anaya. ¿Basta acá, caballeros? Bueno, una cosa. Acá en Carmen de Areco durante muchos años vino Hugo Perezuti, soldado del 6, y dio charlas de Malvinas en colegios, realmente colegios rurales, capaz que 2 o 3 alumnos. Yo empecé a tener charlas cuando tenía un programa de radio, a hablar con veteranos. Hay recepción. Soy docente. ¿Cuál es el problema de los docentes? Un docente. Ahí le digo a Eduardo, el problema de un docente es otro docente. Ir
hace un par de años a un colegio y ver que los chicos trabajaron con los de historia y artística y decía Malvinas igual torturas. Todos dibujos de soldados estaqueados, fusilados, golpeados. Malvinas igual mujeres ocultadas. ¿Cuántas mujeres fueron Malvinas? Con todo respeto a las damas. 11 mujeres, 13. Basta, por favor. Entonces, dejémonos de embromar. Lo peor que hay para un docente es otro docente. Yo las veces que di charla de Malvinas en los colegios, le agarré 4 o 5 docentes, voy a hablar yo. No abras la boca porque te agarro afuera. Punto. No, no hay que hacerlo así. Es más, yo tuve problemas, hasta me cerraron una cuenta de Facebook por denuncias, ¿eh? Ojo, no es fácil, ¿eh? Y yo cuando fui a dar una charla, me invitaron una señora muy malvinera de Carmen de Areco a una charla que fue por vía, ¿cómo esto? Por Zoom, con Urbina, que fue herido, digamos, el 2 de abril. Genial, Ernesto Urbina. Yo le digo al director del canal de Carmen de Areco, no me pongas, poné lo que vos quieras de imagen de fondo, pero no me pongas ni a Videla ni a Galtieri, no me pongas ni a Videla ni a Galtieri, no me pongas Videla ni a Galtieri. ¿Qué las dos primeras imágenes que me puso? Videla y Galtieri. Entonces yo le dije de todo, le dijo de para arriba, le dije de todo. Muy bueno todo, muy bueno lo de Georgias también, y recuerdo lo que dijo en el libro de Berrocarrás y Echaborde, No Vencidos, que dijo Giachino, abran bien los ojos, que para muchos va a ser la primera vez que van a estar bajo fuego, y es una experiencia que tienen que transmitir. Eso dijo Giachino. Y yo recuerdo a todos los que den una charla, tengan cuidado con el que los acompañe, porque les digo la verdad, mirá, el año pasado me dijeron en el colegio que yo trabajo, que arme algo de Malvinas transversal a todo el año, que lo arme yo. Pero yo ya el año pasado les dije a los docentes, lo armo yo, la cara soy yo, ustedes no se metan y no molesten. Porque la verdad no hay nada peor para un docente que otro docente. Gracias a todos, los dejo. Muchas gracias, un gusto siempre. Y vamos con Diana, la última consulta de la noche, por favor. Sí, no, voy a ser breve. Bueno, en principio felicitar al doctor Narváez por su excelente ponencia y que él hizo hincapié en un punto muy importante hoy, que fueron los 150 años que estaban a punto de cumplirse. A mí ese 2 de abril de 1982 me agarró dentro de las aulas con 21 años. La superiora, la madre superiora del Colegio Mercedario, en el cual yo ya había estudiado y en ese momento me estrenaba como docente, formó un equipo con las profesoras del secundario y las docentes que estábamos en los cursos superiores de los sextos y los séptimos grados. Y entonces yo decía, ¿cómo este punto jurídico se los explico a mis alumnas? Y se me ocurrió el ejemplo del famoso terreno treintañal que existía antiguamente, no sé si hoy existirá, doctor, usted de lo jurídico me sabrá corregir, que si un vecino, una persona en aquellas épocas cumplía con los impuestos y no aparecían los herederos de dicho terreno, quedaba para la persona que durante 30 años lo había pagado. Bueno, más o menos agarrándonos de esos ejemplos en ese momento, en el momento del desembarco, trayendo mapas, pizarras, transmitiendo que las islas son continentales y están dentro de la plataforma. Bueno, yo a María Belén la semana pasada le hice un resumen de todo el trabajo que en las escuelas hicimos. ¿A qué voy con esto? Ustedes son los expertos porque han estado allí y lo manejan con un lenguaje técnico, académico y profesional. Todo esto se podría bajar tranquilamente desde lo pedagógico a manuales de concientización y dar vuelta, y no me voy a cansar de decirlo en donde puedo, y lo digo acá, dar vuelta como una media los institutos de formación docente, porque como dijo recién el señor que habló antes que yo, para un docente no hay nada peor que otro docente. Ustedes no se imaginan la cantidad de carpetazos que yo también recibí cuando en el año 2003, 2004, yo traía al colegio con el permiso de las religiosas que ya habían cambiado
que no tenían el mismo sentimiento que en el 82, traer a veteranos de Malvinas a dar las charlas al colegio. Sin embargo, han sido para aquellos exalumnos que hoy ya son muchachos grandes y chicas grandes, un recuerdo imborrable. No tenemos que bajar los brazos, me ofrezco ad honorem a trabajar desde lo pedagógico para bajar estos contenidos al alcance del conocimiento de los niños para lo que ustedes necesiten. Sí, coincido plenamente. Una de las tantas cosas que se pueden hacer es trabajar sobre el material que se le da a los chicos, que es solo recordar el 2 de abril sin explicar, sin contar cuáles son los fundamentos jurídicos por los cuales son nuestras islas. Y lo que comentabas, Diana, al principio, sí, por supuesto existe, por eso lo nombraba, que es la usucapión. Mientras uno ejerce la posesión de un terreno, en este caso, por un cierto periodo, ¿sí? Se prescribe y uno pasa a tener el dominio. Pero esto ya lo habían planteado los ingleses a los 100 años, ya era una postura que la habían sostenido y se creía que para los 150 ya iban a hacer un pronunciamiento mucho más concreto, quizás que tuviera que ver con los derechos de los isleños, darles darle otro estatus al consejo de ellos, etcétera. Había un temor ahí bastante fundado porque ya había un antecedente, ¿no? Claro, en ese momento decíamos, ¿cómo adecuamos esta realidad que nos excede en el derecho internacional, bajarlo a las aulas? Y bueno, recurríamos a estos ejemplos para que nuestras alumnas lo entendiesen y decíamos, bueno, si esto sucede en el ámbito de lo local, imagínense lo que es a nivel internacional y entre países que se están disputando territorios con razón y sin razón, ¿verdad? Para poner en evidencia que el Reino Unido nos estaba faltando el respeto. Pero Entonces, además eso bueno, perdón, lo tenían muy, muy claro. Hay muchísimos documentos en los que ellos reconocen que no tienen ningún derecho y que inclusive, son autocríticos. Miren, nos hemos portado mal, esto no está bien lo que estamos haciendo. Hay documentos que ya hoy son públicos, donde ellos reconocen que no tienen ningún derecho. Así que no es de extrañar que haya sido, siga siendo y continúe siendo su postura la de no discutir más la cuestión de la soberanía. Mi opinión es que ellos entienden dos lenguajes, el del dinero o el de la fuerza. Pero quizás soy bastante pesimista, pero yo creo que esa es la realidad del conflicto. Por eso no tengo sí, muchas doctor, y esperanzas en lo que... fundamentalmente apuntar a la formación de los nuevos docentes que egresan de los profesorados, que tienen que ser para mí mucho más exigentes, porque si el docente está bien plantado, tenga la edad que tenga, yo tenía 21 años, pero ¿estás seguro de lo que estás transmitiendo? Nadie te puede venir a volar la No, cabeza. ¿Te das tal cual. cuenta? Entonces, pedagógicamente, metodológicamente, lo que ustedes tienen en un nivel de profesionalismo académico, bueno, bajarlo a manuales, a cuadernillos, a trabajo y fundamentalmente llegar, si se puede, a la doctora Villarroel, que ponga manos en el Ministerio de Educación y a los docentes hay que empezarlos a formar a la vieja usanza. Es mi forma de ver. Disculpen si estoy equivocada, pero hace poco me llamó la madre de un exalumno mío pensando que necesitaba clases particular y resulta que la que necesita clases particular es ella, porque está haciendo un profesorado y no sabe planificar y se estaba agarrando de la carpeta que su hijo había hecho conmigo. Cosa de loco. Así están saliendo los docentes hoy en día y me toca de primera mano verlo. Bueno, ahí estamos. Así que bueno, muchas gracias Diana. por el espacio. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Y bueno, nuevamente, muchas gracias. Estamos llegando al final.
Nuevamente, Un muchísimas cachito, gracias un a cachito, Ricardo. un Adelante, cachito, cortito, Ricardo. ¿quién habla? Acá, Juan Carlos, un cachito. En una charla que vi por uno de los canales de YouTube, el comodoro Pablo Carballo comentó que, ¿se acuerdan? Alexander Betts o Alejandro Betts, el malvinense que vivía acá en el continente, le comentó que ellos ya estaban preparando para el año 83 festejar los 150 años con el paso definitivo a soberanía británica de Malvinas. Eso no. Muy bueno, muchas gracias por el dato Importante, también, que importante. suma a la exposición de lujo que hoy compartimos con Ricardo Narváez. Vamos a ver de compartir los documentos del informe Rosenblatt y el otro era el de uno El más. informe Franks, que Informe es el Frank. equivalente al Rattenbach, pero inglés. Exacto, a ver si después me lo compartís y lo mandamos ahí al grupo de WhatsApp y lo Por enviamos por supuesto. mail a todos los inscriptos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar. Tenemos mucho trabajo. Esta es una misión que no ha terminado. Seguimos en combate, aunque sea, y no menos importante, cultural. Una batalla cultural que tenemos que mantener por la soberanía y por el honor de aquellos que dieron la vida. Pedirle, agradecerles también a cada uno de los veteranos que hoy nos acompañaron. Ya me puse en contacto con aquel veterano que estuvo en Georgia para hacer algo en particular sobre Georgia. Y aquellos que están tienen obviamente esta casa, las puertas abiertas para su expresión y compartir también. Así que seguramente el segundo cursillo, por ahí mi colega Norma andaba programando el segundo contenido del segundo cursillo, en particular sobre veteranos, así que van a estar ellos especialmente invitados, ¿sí? Así que, sin más, nuevamente muchas gracias por su tiempo, por interesarse, por la difusión. Inviten a otros, a todos aquellos que puedan, y en especial jóvenes, como venimos diciendo, para que aprendan y mantengan este legado vivo. Y nos vemos, Dios mediante, si así lo permite, el martes que viene con el tercer encuentro a cargo del veterano Eduardo, quien nos va a compartir el tema, las dificultades logísticas. Así que nuevamente muchas gracias. Ricardo, un abrazo grande, un saludo a todos. Dejamos ahí abierto el micrófono saludando a Ricardo. Muchas gracias. Capo Gracias, doctor Ricardo. Buenas Ricardo. noches. Nos Muchas vemos. gracias a Chau, todos. chau. Chau a Gracias. todos.